Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Empate del Real Madrid en la Cerámica frente al Villarreal en un encuentro donde yo me he quedado realmente con una sensación de vacío importante, ¿no? Porque pienso que en el sumatorio total de ocasiones, de situaciones de peligro, pero sobre todo de ocasiones, el Real Madrid hoy ha merecido ganar al Villarreal, que es verdad que en la primera parte ha empezado con más ritmo que el Real Madrid, que le ha faltado ritmo, intensidad, presión, capacidad de generar juego en transición, en el juego estático muy plano, un Madrid que salía con la gran novedad de Gareth Bale, que al principio estaba muy desarticulado, poco intervencionista en el partido, pero con la progresión y los pasos de los minutos cada vez fue más importante y tuvo varias de las ocasiones más claras, ¿no? Por lo que para mí la entrada de Bale hoy ha sido interesante, como un valor productivo, que hoy ha podido marcar varios goles, que al final no ha entrado el balón, pero que en esa fase final donde Bale tiene que hacer cosas, pues sí que ha estado ahí para poder hoy hacer de delantero centro, que era con la función que jugaba hoy el atacante galés. Me han gustado varias cosas del equipo. Marco Asensio ha estado intervencionista, protagonista, intentando, constituyendo juego entre líneas, es decir, en una versión de estar en primera plana dentro de la línea creativa ofensiva del Real Madrid. Y en el centro del campo, un Fede Valverde que hoy era titular, pues de los titulares, hoy es el centrocampista que más me ha gustado porque ha dado mucho trabajo, mucho oficio, sacrificio, ha robado de hecho un balón muy importante que luego dio a Vinicius en la segunda parte, que como digo, enérgicamente estuvimos por encima del Villarreal. Y esa es otra buena noticia, la fatiga y el cansancio, aspectos de ese tipo que al Madrid le afectan mucho, pues en la segunda parte de nuevo volvimos a sacar nuestro mejor valor de juego. Y como digo, hemos merecido ganar frente a un Villarreal tremendamente lineal en la segunda parte, donde si Samu Chukwueze era el gran protagonista en la primera parte, en los duelos con Marcelo, que era el gran déficit que tenía defensivamente el Real Madrid, pues luego Samu Chukwueze y compañía realmente han generado muy poco peligro, salvo en alguna ocasión puntual que el Madrid no ha estado todo lo astuto en defensa que debiera, pues poquito más del Villarreal de Unai Emery en los segundos 45 minutos. Militao excelso, el mejor en la defensa de nuevo, liderando y dando garantías en todos los duelos. Y buena noticia que jugara Carvajal, porque es nuestro lateral derecho titular, pero su nivel, pues bueno, bastante discreto, ¿no? Pero yo espero que Carvajal vaya mejorando, porque ha tenido varios problemas, entonces irá seguramente mejorando. Y por supuesto toca hablar de nuestro partido por el perfil izquierdo, que hemos generado mucho peligro con Vinicius, pero es verdad que en la precisión y en el acierto, salvo en un par de pases de gran peligro y jugadas ahí en diagonal de Vini Junior, la verdad es que Vinicius hoy, pues a mí realmente me ha parecido deficiente su definición del juego, ¿no? Sobre todo. Y luego se ha perdido mucho en otros aspectos no tan futbolísticos, protestando. Veo a Vinicius con cierto afán de protagonismo y no en lo estrictamente futbolístico, que es lo que lleva haciendo mayoritariamente esta temporada, siendo uno de los jugadores claves de este Real Madrid. Del minuto 50 al 75 aproximadamente, es ahí donde hemos, en esos 25 minutos, chicos, superado de lleno al Villarreal, con un Casemiro que ganaba galones en el medio del campo, Kroos que desde la primera parte intervenía y generaba movimiento de balón, lo hacía de manera más profunda, e incluso un Marcelo, que a mí particularmente me ha parecido más un problema que una virtud, en la segunda parte generaba juego en zonas donde aún Marcelo puede generar algo de juego, y aunque para mí no deba ser titular en este tipo de partidos tan exigentes, pues vaya, ahí en la segunda parte hemos visto más chispa a Marcelo y ha generado buenas paredes con su precisión técnica. Y luego en los cambios, después del 75, el Real Madrid ha entrado en una especie de bajón rítmico, futbolístico, un bajón de juego. El cambio de Nacho al lateral izquierdo en vez de Álava no lo he entendido. Yo hubiera puesto a Álava en el lateral izquierdo y a mover también centros para Jovic, que había entrado como referencia, que luego ha tenido ocasión de facto para llevarnos la victoria, que yo pensaba que marcaba gol, en esa picada que dio en el larguero, y luego doble ocasión porque Nacho falló. Hay una ocasión manifiesta con el balón viniendo a él. Entonces, bueno, esos cambios no terminaron. Modric, que es un grandísimo jugador, creo que no tenía que haber entrado por Valverde. Sí, a lo mejor por Kroos, ahí cambio de cromo, de jugadores creativos, pero Valverde físicamente era el que mejor estaba, el más agudo dentro del partido, y nunca a mí se me hubiera ocurrido quitarlo. No sé Ancelotti por qué lo ha quitado, pero incluso me parece que ante el PSG debe jugar. No sé si va por ahí el tema y lo ha reservado para París, porque al final este partido, chicos, yo porcentualmente esperaba más un empate que otra cosa, en este tipo de partidos con luego un PSG de por medio jugándote la vida en la Champions.
Pero tal y como se ha dado el encuentro con esas 5 ocasiones claras para marcar que ha tenido el Real Madrid, al menos una tienes que marcar. Es verdad que el Villarreal tuvo un palo, pero por poquita más historia en ocasiones ha tenido el conjunto castellonense. Muy poquito más. Entonces me voy con pena, con tristeza, porque los chicos lo han intentado en la segunda parte. Luego con un bajón de juego, aún así Hazard, que entró solo 8 minutos, tampoco lo entendí, pues dio ese pase con una clarividencia brutal, porque Hazard aún esas cosas las tiene. Y Jovic, que creo que lo hizo bien. En esa jugada que tuvo, entró para tener una situación de ataque, y la tuvo y no entró. Los delanteros fallan, aciertan, pero en esa situación creo que Jovic estuvo bien. Picó el balón bien, dio al larguero. No creo que fuera una mala definición de Jovic. Algunos dirían que a lo mejor podía haber regateado al portero, sí, pero no es ese tipo de delantero rápido, es más de golpeo y golpeó el balón bien. Buena nota con la segunda parte, me quiero quedar con eso en positivo. La Liga ahora mismo estamos a 4 puntos. Cualquier cosa menos perder hoy. Obviamente el empate, soy madridista, es para mí un pinchazo, pero llevábamos 4 años, ahora 5 consecutivos sin ganar en la Cerámica. Sabíamos de la exigencia de este partido, frente a un Villarreal que es para mí un equipo Europa League, claramente para estar en puestos de Europa League este año, un buen equipo. Y ahora a pensar así en París, a recuperar fuerzas. Vamos a ver si Karim y Ferland Mendy, que yo creo que el segundo Mendy va a ser titularísimo. Evidentemente el Madrid le va a necesitar en París sí o sí, y creo que llega bien. No ha tenido un parón importante. Y vamos a ver Benzema, que yo creo que también, pues, escuchando al míster me genera alguna duda, pero parece que el lunes será el día donde se confirmará, el mismísimo lunes, el último entrenamiento en París, si estará o no para jugar. Así que nada, con eso nos quedamos hoy del Real Madrid. Buenas notas individuales y colectivas en el juego en transición en la segunda parte, presión y ritmo en la segunda parte, lo mejor obviamente los segundos 45 minutos. En la primera parte hemos estado en modo zozobra, lo cual no es ninguna novedad este año en el Real Madrid en Liga, con esas primeras partes que aburren a cualquiera, porque no hay ritmo de piernas, no hay frescura, no hay movimiento de balón. Aún así Bale tuvo una ocasión clarísima con un gran pase de Casemiro, pero en la segunda parte, ya digo, gran sumatorio de ocasiones, de juego, y el Real Madrid incluso haciendo un partido sobresaliente, teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente. Así que nada, ahora a coger energía, espero que hagamos un buen partido en París, va a ser otra historia, otro perfil de partido completamente diferente, y deseo que demos un golpe encima de la mesa, y hoy los sevillistas estarán contentos. Ya os lo digo desde aquí, la Liga es del Real Madrid, la Liga la va a ganar el Real Madrid. La cuestión es lo que vaya a hacer el equipo en Champions, que yo ahí, pues obviamente con una exigencia mayor, tengo más dudas. Pero bueno, apoyar el equipo y a ver a Ancelotti qué movimientos hace, porque hoy en los cambios ha tenido un poquito de todo. Desacierto o acierto, hay cositas que me han gustado más, otras menos. Pero bueno, es lo que hay. Así que empate frente al Villarreal y la Liga, pues que ahora se aprieta un poquito más.